negritudes de Polo Polo? Mire, nosotros hay un rechazo generalizado hacia Polo Polo. Primero porque nosotros, mire, la población afro, según las estadísticas del DANE, somos 4.6 millones en el país, que eso tenemos que revisarlo, porque tenemos dudas de cómo se hizo ese censo. ¿Pueden ser Consideramos que somos más, consideramos que podemos ser 10 millones de personas en este país. En este país consideramos que solo Tumaco tiene 257.000 habitantes para el año 2010, que fue la última vez que se actualizó ese censo, para el año 2010. Entonces consideramos que somos más. Segundo, nuestra población es una población luchadora, que nos hacemos a pulso, que nos gusta estudiar, nos gusta leer, somos sinónimo de inteligencia, Claro. de pulcritud, de trabajo. Y de rigor. Y de fuerza, rigor, de respeto hacia los demás. Sí, señor. Y en ese sentido, aunque el 7.6% somos profesionales de los afro y el 1.6% somos especialistas, vemos en Polo Polo una bofetada a esa población que sí le ha gustado estudiar, como por ejemplo Ali Bamtú, un muchacho estudiado que representa al pueblo negro. Nuestra propia vida ha sido testimonio de eso. Y ver a Polo Polo cómo usurpó, hurtó, se robó esa lucha histórica es muy doloroso. Mire, los etnoeducadores están luchando para que se les aprobara en el Congreso de la República. Ellos tienen un proyecto que les va a permitir a ellos, dentro de nuestros territorios, hacer profundización a la etnoeducación, a nuestra cultura, a nuestro desarrollo como población afro. Y el miserable de Polo Polo fue uno de los que se negaba a votar, o sea, votaba en contra de nuestra población. Ayer que yo estuve en el Congreso, yo les decía, nosotros no tenemos por qué estar velando acá, cuando existe una comisión legal afro, o cuando existen 2 representaciones en el Congreso que deberían estar al servicio nuestro. ¿La otra quién la tiene hoy? La otra la tiene una chica por allá de la costa, ¿De que La Guaira? también cumple con el mismo, no, de la costa, que también se reconoció indígena y también se reconoció afro como Polo Polo. O sea, hoy en día esas curules están en manos de los poderes económicos de este país. Y la muchacha tampoco ha funcionado. No se la escucha por ninguna manera, no saben qué es el Pacífico, no saben cuál es nuestra lucha. Nosotros no nos sentimos representados por ninguna de las personas que están allá. ¿Y qué pensamos de Polo Polo? Primero, ¿En el Pacífico hay más negritud que en el Atlántico? muchísima más. Nuestra población, casi el 90% es población afro. Por ejemplo, en Cali, yo creo que No, hay una Cali en su En su dimensión. totalidad. Y en ese sentido, nosotros qué pensamos de Polo Polo, primero que no le ha servido de nada, ya lo dijimos, ni al Pacífico ni al país. O sea, para lo que sirven las chaquetas en el Pacífico. Para nada. Segundo, es un negro de la cabeza colonizada que llegó a lamberle las suelas al uribismo y echarle crema a la espalda. Ese ha sido su gran trabajo y su gran avance. Venga, explíquenos eso del negro con la cabeza colonizada. Pues es aquel negro que sufre del síndrome de Doña Florinda. ¿Cuál Que es? se cree que está dentro de una aristocracia o se cree que está en un nivel más alto que los demás, pero es un intruso hasta allá mismo. Claro. Hasta allá mismo, buscando aceptación que no tiene. Sí. No de tiene hecho, esa aceptación. de hecho, con mucho respeto lo digo, cuando la cabal lo abraza y ella se deja abrazar y tal, el tal Laforí sabe que el man es inofensivo. Pero recuerde que la dejó tirada Sí. en su sueño húmedo de ser presidenta. Le puso Se fue por los allá, cachos. Se fue por allá con Polo Polo la dejó Matagato. tirada? La dejó tirada y se fue con Matagatos, con Abelardo de la Espriella. Entonces yo caray. digo, el país es más que estos personajes. La población afro es más que esos personajes. Pero mire, yo le voy a Hay decir otra algo. cosa, digamos, yo he visto que él está en un proceso de que se echa yo no sé qué líquido, que nos lo han dicho mucho en el chat, para Eso parecer le iba a decir negro. tipo Michael Jackson. Exacto. Polo Polo quiere cambiar su color, pero digo, Polo Polo Y se su ha identidad dedicado- sexual. Su identidad. Mire, Polo Polo se ha dedicado a cambiarse el color de piel, a utilizar productos caros para poder blanquearse, porque es un negro blanqueado, o sea, es un negro que no se cree parte y ni se siente orgulloso de lo que es. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de nuestra piel negra, de la manera en que hablamos, nos expresamos, de nuestra nariz, de nuestra piel, de todo nos sentimos Pero mi orgullosos. hermano, ustedes nos hacen gozar todo el tiempo. Porque somos ¿Quiénes? folclor, somos- Willington Ortiz. Estaba recordando a un atleta, Silvio, ¿qué? Un atleta de largo aliento, Silvio Tumaco, jugadores de fútbol por Buenaventura, jugadores de fútbol de esta muchacha Ibargüen, Sí. que a propósito también se volvió como filipichina, ¿no? Es muy triste ver ¿Cierto? cómo quienes, por ejemplo, nosotros hemos sido una población excluida y Bueno, ¿qué marginada. le pasó a la Urrutia?
Ahí también ¿Ella hay de una dónde es? De situación Buenaventura, ¿no? Sí, ahí hay una situación también pesada porque María Isabel Urrutia también ella encabezó ese proceso de dignidad, esa representación, pero falló. Majestuosa es lo deportista, mismo, ¿no? Es lo mismo. A mí me critican mucho, por ejemplo, mi posición frente a Francia Márquez. Yo le voy a Pero preguntar por también- ella. Yo también tengo una objeción con Francia. Sí. Mire, yo no critico ni cuestiono a la mujer. Sí. Porque quizás es el reflejo de mi mamá. Nosotros en el Pacífico nos han enseñado a respetar a nuestras mujeres y a cuidarlas. Yo sí le critico es a la vicepresidenta, Sí. al cambio que pudo haber sido y no fue. Uy, sí. Francia se le entregó un decreto presidencial que le permitía hacer gestiones interadministrativas para que se bajara ese proyecto de cambio a los territorios. Francia se dedicó a victimizarse, se dedicó a pelear, a dividir y no a implementar esas acciones. Y me dolió escuchar que dijo no tengo herramientas. Mire, le voy a contar lo que yo he logrado. Tenía un como ministerio. líder. Tenías un ministerio. Oh, por favor. Tenía Dos las altos cargos del Estado. Tenías herramientas para no cerrar en su totalidad, pero sí empezar a cerrar esa brecha de desigualdad. Mire, yo soy un líder social, no he sido elegido por ningún cargo de elección popular, pero yo me vine aquí a este gobierno aliado a tocar puerta por mi gente. ¿Y qué logramos? Primero, que varios acueductos veredales en el territorio se pusieran en funcionamiento. Hoy en día más de 1.600 familias en un territorio donde sus casas en la gran mayoría eran de madera, donde les entraban las aguas, donde sus pisos eran de barro, están gozando de unos proyectos de mejoramientos de vivienda. En el Pacífico, mejorarle la calidad de vida a una gente es cuidar al adulto mayor que tiene tos seca por la humedad, porque su lugar y su entorno donde está no es apto. Claro. Es permitirle a los niños no enfermarse por infecciones en sus piernas, que le llamamos nosotros camorra allá en el territorio. Sí. ¿Por qué? Porque sus pisos estaban en mal estado. Hoy en día nuestra gente tiene pisos enchapados, tiene techos dignos, los que han sido beneficiados de una inversión de más de 50.000 millones. ¿Quién la gestionó? Un líder social que no tiene representación. Y me va a decir usted a mí que no tiene eso. Y me va a decir Francia. ¿Quién le va a cerrar la puerta a la vicepresidenta de la República? Entonces, por favor. eso fue dolor para mí porque voté por ella, invité a la gente de nuestro pueblo a votar por ella y porque fue la única vez en que el pueblo negro se unió. Porque recuerde usted que en el Pacífico el 90% de la votación fue dirigida para Francia y para el presidente. O sea, nuestra gente esperaba un cambio y nuestra representación ahí, ¿quién es? Pues es Francia, pero vemos a Petro que él sí está preocupado. Mire, lo escuché decir a Petro, ministra de Vivienda, ¿usted ya reubicó a Tumaco? O sea, el presidente tiene al Pacífico en la cabeza. Ahora, la vicepresidenta. Venga, Francia se queja, porque eso es público, de que Petro. No, Petro no lo iba a hacer, para eso la tenía ella. Ahí la nombró madrina del Pacífico. No, incluso Oiga. Francia dijo racismo en el gobierno Petro. Una pregunta, ahora que habla de madrina, ¿tía y madrina es lo mismo allá? No. ¿Por qué unas tías le metió una vaciada un día a Francia Márquez? Esa fue Rosa Emilia Solís. Lo que pasa es que en el Pacífico a nosotros nos han enseñado a decirle tío, porque allá hay un lazo. ¿A la autoridad? Sí, hay un lazo de hermandad entre todos. Sí. Entonces todos nos cuidamos en Sí. nuestra cosmovisión. Entonces al vecino se le dice tío, al mayor se lo respeta, se le dice mayor o mayora. Entonces no necesariamente hay un lazo de consanguinidad, sino que es nuestra costumbre. Así nos han criado. Ya madrina, en nuestro contexto, pues es aquella que se hace la celebración por medio de la Iglesia Católica. Ah, es la madrina. La madrina. Como tal. La que desaparece. No, no. La que solo estuvo ese día. Pero lo que le cuento. Oiga, esa tía le metió una vaciada, casi le dejó ese día a Francia. Claro, lo que pasa es que, vuelvo y le repito, nuestro territorio es mucho más que Paulino Riascos, es mucho más que Francia Márquez, es mucho más que Miguel Polo Polo. Mire, yo siento que el pueblo negro sí ha tenido oportunidades. Lo que pasa es que quienes nos han representado han ido a cumplir unas agendas personales. ¿Por qué? Porque son afroconvenientes. Así yo los he denominado. Aquellos que buscan llegar a esos espacios con nuestra lucha y cuando ya están allá se les olvida porque llegaron a las mieles de poder. Mire, tuve un encuentro con Paulino Riasco ayer y una vez más, porque yo con él he sido muy fuerte también, porque Paulino Riasco es un trepador. Paulino Riasco estuvo intentando crear un feudo afroconveniente. Imagínense que se le metió a la cabeza crear un nuevo departamento que le estaba llamando Litoral Pacífico. ¿Y qué municipio es capital? La capital era Buenaventura, Sí. Estaba Buenaventura, Tumaco, López de Micay, Guapicauca, estaban los municipios Santa Bárbara de Iscuandé, en fin, eran 17, 18 municipios que iban a integrar. Pero la particularidad, ¿cuál era?
todos sin agua potable, todos con una tasa de desempleo de más del 90%, todos con pobreza multidimensional y teniendo unas herramientas que en el año 2010-11 nos nombran a Tumaco Distrito Especial Biodiverso y Ecoturístico y asimismo a Buenaventura. Entonces yo les decía, implementemos los distritos que ya tenemos. ¿Ustedes tienen aeropuertos? Sí. Claro, Sí, sí. implementémoslos porque eso nos va a permitir descentralizar más recursos si los implementamos, nos va a permitir tener universidades distritales para nuestros jóvenes. No nos embarquemos en la creación de un nuevo departamento, que eso es como cuando usted tiene un fango de lodo y le echa agua y sigue en el lodo, eso no lo necesitamos. Y en estos días me agarró, ayer en el Congreso, venga acá, ¿y usted por qué me ataca? Le dije, Paulino, porque usted se eligió con nuestras luchas negras dentro del progresismo y llegó allá a subirse a la tarima con quienes nos han puesto una lápida en los territorios. Entonces, usted no nos representa y terminó con una patanería ahí insultando a un líder que estaba al lado que le iba a meter la mano. Esos son los afroconvenientes. Empiezan en momento de campaña a ponerse el gorrito en la cabeza, a vestirse con colores afro, empiezan a disfrazarse. Porque una cosa es que nuestras mujeres se ven hermosas con su turbante y todo, pero otra es que los afroconvenientes en campaña empiezan a utilizar nuestras costumbres para poder llegar a esos escenarios. Y entonces ahora, con todo respeto, lo digo yo, ustedes son los que saben de eso. Entonces aparecen con un poco de collares y tal, y cosas de su cultura. Pero en campaña. En campaña, claro, para venderse como... O si para la fuese- plenaria. Para venderse como Claro. la opción. Y eso fue lo que sucedió. Y terminan colándose. Paulino Riasco se vendió como una voz del pueblo negro. Y Paulino llegó allá a votar en contra de nuestro pueblo. Mire, el pueblo afro, ahí es donde yo le digo, la reforma laboral era esencial. Mire, aquí en Bogotá hay más de 1 millón de poblaciones de negros, más de 1 millón, que salen de los territorios acá a buscarse, a ganarse la vida. Y la reforma laboral, ¿a quién iba a beneficiar? A nuestra población. ¿Y cómo es justo, por ejemplo, Miguel Polo Polo, votar en contra de la reforma laboral que iba a beneficiar a los colombianos y también a nuestra gente que sale de los territorios a buscar una oportunidad laboral? Es muy triste. Eso es lo que tenemos, tanto en Paulino Riascos como en Miguel Polo Polo, como en Francia Márquez. Oscar, yo precisamente tenía en mi lista de representantes afro a Paulino Riascos, a Francia Márquez, pero yo quería preguntarle también por otros dos congresistas, Dorina Hernández y James Mosquera. ¿Usted qué piensa de estos dos personajes? James Mosquera es el del Chocó. De la circunscripción de Paz, ¿no? Especial. Mire, yo creo que James Mosquera es una representación del pueblo negro. Él hace bien su tarea, hace bien el trabajo, es una persona de territorio, una persona que se preocupa por llevar resultados y una persona que ha respaldado esos proyectos que le iba a permitir a nuestra gente vivir en dignidad, no solo a los afros, sino también a todos los colombianos. Porque darle 300.000, 280.000 pesos a 3 millones de viejos, eso no es malo. Eso es lo que necesita el país, justicia social para nuestros viejos que se entregaron y lucharon por un país mejor y que hoy en día están desamparados. Y que nada realmente. Y han venido apoyando esos proyectos. Pero el miserable de Polo Polo, el afroconveniente de Polo Polo, el afroconveniente de Paulino, esos no llegaron a luchar por esa justicia social en el país. Llegaron a cumplir una agenda personal. Por eso yo he dicho que no es que no hemos tenido representación, la hemos tenido, pero en manos equivocadas. ¿Y Oiga, Dorina? oiga. ¿Y Dorina? Dorina Hernández también es una líder del Atlántico, inclusive palenquera, primera vez en la historia que una palenquera llega allá. Palenquero. Venga, aprovechando nuestros ya patentados términos, en las negritudes ha habido perramenta también, ¿no? Están y andan ahorita hambrientos por Venga, la curula. es que recuerdo esto, por ejemplo, esos alcaldes y gobernadores de El Chocó y de Quibdó. Oiga, esos manes cogían esos cargos, hermano, y era pura corrupción, ¿no? Por eso yo digo, mire lo que hacían, mire lo que hacen. Los afroconvenientes tienen una particularidad. Ellos comienzan en una alcaldía, en una gobernación y terminan en la cárcel. ¿Por qué? Porque llegan a robarse los sueños y las esperanzas de nuestra propia gente. Sí. Pero miren, colombianos y amigos, en el Pacífico y en la zona donde está nuestra gente hay una particularidad y es que nuestros votantes muchas veces, nuestros ciudadanos votan bajo el constreñimiento o bajo el voto del fusil.
obligados. O el clientelismo. O el clientelismo. Y yo no le puedo decir a una madre, o sea, usted me la pone difícil, una mujer que tiene 5 hijos pequeños y que ese domingo sus hijos le están llorando porque no han comido, llevan 3 días sin comer y llega el político y le da 20 500.000 pesos. los va a recibir porque el hambre está por encima. Pero ¿sabe a quiénes sí nos toca? Por eso yo he denominado esto que es la elección de la empatía. A los colombianos que sí votamos en libertad, debemos apostarle a respaldar, recuperar nuestro territorio. O sea, los yo que puedo estamos votar acá. por las negritudes. Usted puede votar por las negritudes. Todos los colombianos pueden votar. Y yo por eso le he denominado el voto de la empatía. Uy, sí. Porque si nuestra gente allá vota soyugada, si nuestra gente allá vota bajo constreñimiento, muchas veces hasta bajo el voto de fusil, pues nos toca a los que votamos con libertad respaldarlo. Porque yo sé que hay muchas personas que no son negras, pero esas personas siempre se solidarizan con nuestras causas. Y en esta oportunidad tenemos esa herramienta en la que todos los colombianos, y por eso el movimiento Libres, que es el movimiento al cual yo pertenezco, Que no es Colombia Justa Libre. no es Colombia Justa Libre, se llama No, Libres. No, hay que hacer la Hay que aclaración. Porque aclararlo. nosotros somos libres, queremos ser libres de polopolos, de paulinos, libres de afroconvenientes, De John Milton, por de ejemplo. todos esos queremos estar libres. Ese movimiento es el movimiento que le va a quitar la curula Polo. Y todos los colombianos estamos convocados. Y por eso lo hemos denominado el voto de la empatía. O sea, vamos a votar para que allá en esos territorios llegue la justicia social, llegue el agua, puedan tener voz legítima dentro del Congreso de la República, y es el movimiento que va a sacar a Polo del Congreso. Venga, ¿ustedes Murillo les representó algo bueno? Tenemos unas discrepancias con Murillo, porque yo considero que se ha desdibujado su participación. Él es de Andagoya, política. ¿no? Sí, se ha desdibujado su participación política y yo tengo Pintaba una bien, discrepancia. Claro, sino que yo veo a Murillo siempre en un escenario, porque yo creo que la política no se debe traducir tanto en un cargo político. La política va más allá, ¿sí? Y siempre miramos que Murillo termina siendo o senador, o ministro o embajador, entonces se convierte más eso en una negociación política. Y qué bueno fuera que Murillo encarnara las luchas de nuestro primer presidente negro, que yo- no los borraron en Oscar la historia. y Julián, yo la verdad, viendo a Murillo, porque entiendo que era muy pobre Murillo. Claro, y lo que le digo, Murillo puede reencarnar esa lucha porque es un hombre preparado, Sí, pero yo siento tipo. que hay que reivindicarse un poco en la forma y en la manera en que terminas en los escenarios políticos, Claro. que ojalá él le dé la oportunidad al país de respaldar una candidatura afro, pero no tanto por su color de piel, sino porque es un hombre capaz, es un hombre que conoce, pero yo sí tengo una discrepancia en cómo terminan sus procesos políticos, porque yo siento que, bueno, yo termino siendo ministro y la gente en los territorios, Sí, ¿qué? que, o sea, llega al gabinete Oiga. y no vuelve al territorio. Oiga esto, Oscar, ¿usted siente en lo más profundo de su ser que puede tener una carrera brillante en la política colombiana? Yo le digo la verdad, yo me crié en medio de adultos, de mayores. Yo recuerdo que cuando yo era un niño me decían los adultos, mientras los adultos hablan, los niños se callan. Y yo me levantaba y decía, no, porque también tenemos voz. Yo he sido un joven rebelde y yo siempre he soñado con una patria que nos permita unir el país y que ojalá podamos reivindicar esa lucha de nuestro presidente Nieto. Y yo sueño con algún día ser candidato presidencial, ¿Sabes tener algo? la madurez para Mira, afrontarlo. yo soy... Presidencial. Sí, algún día yo sueño y llegar a ser presidente de este país. Y es que yo le voy a decir algo. La gente que más perdona en Colombia, y lo digo porque lo conozco, porque en territorio he trabajado como periodista, la gente que más perdona en Colombia es la gente que más ha sido avasallada y ha llorado sus muertos. Esa gente tiene una capacidad de perdón extraordinaria. Yo escuchándolo a usted y digo, un hombre de lo que uno le escucha a usted como joven, Oscar David, y con la formación que tiene ya, que llega a gobernar a Colombia, un negro con esta capacidad, voltea a este país. O sea, para bien.
Y eso es lo que queremos construir. Por eso yo le hablo del movimiento Libres, porque nace con esa lucha de nuestro pueblo y esa reivindicación, pero sobre todo porque a nosotros nos han hecho creer que la esclavitud en el país se acabó. Esclavos no solamente hemos sido los negros, en este momento hay una esclavitud moderna. Por ejemplo, esas madres cabezas de familia que salen a trabajar a esas casas de familias que las maltratan, que no les dan su seguridad social como debería ser, que es la lucha que ha emprendido el presidente Petro. Acá en este movimiento que nosotros estamos creando es la puerta abierta para todos los colombianos de a pie. ¿Ese movimiento ya tiene personalidad jurídica? Es un movimiento, ¿Cómo funciona eso? No, nosotros nos hemos sentado a dialogar, nace en representación de Cali, de Tumaco, del Pacífico, pero también de Bogotá, donde nosotros nos sentamos a reflexionar sobre la situación del país y nosotros entendimos que los poderes económicos, si no salimos nosotros, van a seguir saliendo ellos y que tenemos que ser la piedra en el zapato de esa gente porque el colombiano ya despertó y yo siento que en esta oportunidad el colombiano, así como sucedió en las anteriores elecciones, mire quiénes encabezarán las listas al Congreso de la República. Muchos jóvenes que a través de un celular y de una plataforma empezaron a crear contenido y que fueron un fenómeno político y que también son una voz legítima. A usted le va bien ahí en redes, ¿no? Sí, nos va bien en redes. Entonces nosotros nos pensamos eso, esa nueva manera de hacer política, esa modernidad, donde estoy seguro los colombianos nos van a respaldar para quitarle la curula a Polo Polo, pero también para llegar a generar transformaciones de cambio dentro del progresismo. Oscar, pero ahí yo también quisiera hacerle como, pues no una crítica, sino también como un pensamiento que yo tengo, y es que yo siempre he dicho aquí y en diferentes espacios que en Colombia nos falta mucha cultura política. ¿Y en qué me refiero? En que, ¿cómo uno explica que en el 2022 11 millones de personas, o en la primera vuelta 9 millones de personas hayan votado por Gustavo Petro y solo 3 por la lista a Senado y Cámara? Y creo que aún más perdida en la vida de la gente está esas circunscripciones especiales. ¿Cómo hacer esa ¿cómo se llama? Esa educación para que la gente vaya, esa pedagogía para que la gente vaya y vote por esas circunscripciones que incluso a veces ni conocen o desconocen? Mire, son dos temas. Yo hago un análisis más profundo frente a eso porque en los territorios se presenta una particularidad. Recuerde usted que cuando el presidente Petro participa, cuando era candidato, se dio una consulta interpartidista donde se sumaron muchas candidaturas. En este momento estamos hablando de una consulta partidista, o sea, de un partido. Y estamos hablando de un día que no es un día electoral. Y segundo, que en lugares donde votaban, donde habían 25 mesas, solo te abrieron 2. Yes. Y ver ese resultado nos deja claro que hay una base de más de 5 millones de personas que apoyan el progresismo y al presidente Petro, porque yo siento que el progresismo es mucho más que el presidente porque abarca muchos otros más escenarios. Entonces, se lo digo, en Tumaco, multitudes de personas quisieron ir a votar, pero recuerde usted que somos 332 veredas. Muchas se llega por mar. Y no tuvieron. Y algunas están a 3-4 horas de camino. Y no tuvieron una mesa para votar, pese a que querían. Y aún así salieron muchos a votar y llegaron al puesto y se acabaron los tarjetones o cerraron las elecciones a las 6 de la tarde. O sea, eso iba a ser estruendoso, donde se le hubiera permitido a la gente rural votar. Venga. Y segundo, que es el otro tema que usted me menciona, está claro, la gente no conoce de la circunscripción especial afro, porque muchas veces cuando usted va a votar le muestran, mire dónde está la segregación, el tarjetón de la Cámara Ordinaria y el del Senado, pero nunca te entregan el de la circunscripción especial, ni te dicen, ni te ponen la opción. Por eso a los colombianos nos toca ese día. Y están ahí. Están ahí, claro. Entonces ese día nos toca llegar y decir, me entrega el tarjetón de la circunscripción afro o del voto afro. Ahí se lo entregan, porque ahí hay una segregación también. Claro. Toca pedir el tarjetón. Claro, como si... Y eso, ¿a quién le ha faltado? Pues a una registraduría. Una pedagogía. Pedagogía, que esa registraduría lo que ha hecho es desconocer precisamente esa lucha histórica. Y es ahí donde se han aprovechado. Pero nosotros también necesitamos unos aliados. ¿Y sabe quiénes son? Los medios de comunicación alternativos. Claro. Los medios de comunicación que están del lado de la verdad y de la justicia social, porque yo creo que quitarle la curula a Polo Polo es un hecho de justicia social. Y ni social. siquiera es por el hecho de que aquí les digamos que voten por el pacto histórico o por los que están del lado
lado de la izquierda o la derecha, simplemente porque yo creo que también es una decisión que nos conviene a todos como país, votar por quienes van a estar en esos escaños. No, ¿no? y además hay una cosa que usted lo acaba de leer, hacer una muy buena lectura con respecto a ese día de votación De la que consulta. asustó la perramenta, porque La es que la asustó. perramenta sabe exactamente Ellos saben, lo ellos que hay de saben. fondo. O sea, Uribe se anunció como 25 al Senado, no fue de gratis. Que también ese progresismo y ese petrismo, porque es un petrismo fuerte también, muy fuerte, que aquí está escuchando este programa, están ahí para ayudarles. Claro, y yo estoy seguro que nos van a rodear. Claro. Yo estoy seguro que nos van a rodear porque es una causa justa. O sea, vuelvo y le repito, Polo Polo no ha vulnerado solo a los afro. Polo Polo ha violentado al país. Total. Y por eso el Es país... un insulto a ese señor. Claro, y el país yo estoy seguro que se va a volcar en contra de ese liderazgo putrefacto. Sí, ¿Y sí. cómo se volca el país? El día de las elecciones en marzo, pidiendo el tarjetón y votando por el movimiento Libres, que va a aparecer el logo de Libres. Ese es el movimiento que le va a quitar la curul a Polo Mire, Polo. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?